Ya, yo les voy a compartir ahora unas imágenes y me gustaría saber si es que alguien las reconoce, me las vaya diciendo. No sé si alguien conoce qué es lo que es eso que estoy proyectando. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser esa imagen o esa otra? ¿Nadie? Aquí hay algunos historiadores por ahí que pueden saber. ¿No es un No sé hospital de si... campaña? Sí, puede ser un hospital de campaña, De una guerra. pero ¿hacia qué fecha creen ustedes que puede estar asociado? ¿Nadie? Ahí el Dino lo veo La con cara de Segunda desafiado. Guerra Roberto, Mundial, me bloqueé en 1945, el micrófono. No, fue un poquito Se ve antes como la Primera de Guerra la Mundial. segunda. 1914, 1918 fue el brote de la influenza. Guerra Mundial. Así que como datos generales podemos decir que tiene una cantidad estimada de muerte de alrededor de 50 millones de personas a nivel mundial. Dice que superó la cantidad de muertes militares y civiles que sufrieron en la Primera Guerra Mundial. Ahí alguno lo había comentado que podría haber sido eso. La pandemia del brote de la influenza superó el nivel de personas muertas sumando militares y civiles en la Primera Guerra Mundial. Esa es segunda. No sé si alguien la reconoce o tiene alguna idea de lo que puede hacer. Fue mucho Esa es tiempo antes del anterior. Peste bubónica, peste negra, Bien, muy bien. la Bien. roja por lo menos. Claro, la peste negra, en términos absolutos, fueron 80 millones, de los 80 millones de europeos que habían, solo quedaron 30, entre el 1347 y el 1353. Murieron 50 millones de personas en menos de 10 años. Y finalmente, esa foto, ¿alguien la reconoce? ¿La ve más actual? El SARS, ébola. No. ¿Qué cosa vale? No tienes activado tu micrófono. La Vale no se le escucha el micrófono, pero me sopla que es el COVID. Efectivamente, esa es una imagen actual de lo que estamos viviendo y pasando a nivel mundial ahora, el COVID, o también conocido como coronavirus. No hay un número estimado, dado que sigue sumando día a día víctimas de contagiados y fallecidos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, podemos ver que hay varios episodios similares de problemas de salud y de pandemia y cosas así. Me gustaría plantearle alguna consulta, no sé si alguno se anima a responderla. ¿Dios pudo haber evitado esto? No sé si alguien se anima a abrir su micrófono y contestarlo. Y si cree que sí, ¿por qué creen que no lo hizo? ¿Alguien tiene alguna opinión de dónde estaba Dios mientras pasaban estas cosas? ¿O por qué Dios decide que sean así? Juanito tenía Son cara preguntas de bastante hablar. complejas, ¿cierto? Juanito tenía ¿Cómo? cara de querer hablar, parece. Juanito. No sé, no lo estoy viendo todo. Ahí está Juanito. ¿Tenías ganas de opinar algo, Juan? No, es que la Belén me está molestando. Ah. Bueno, yo No, creo no que va son a preguntas hacer. yo creo que son preguntas que no cualquier persona puede contestar y que son bastante complicadas y que abren mucho debate. Así que creo que sería bueno darle el pase a Roberto, que nos va a tomar de un tema y quizás dentro de este se puedan contestar alguna de esas preguntas. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? se escucha bien. Ahí, Pipe, si dejas de compartir por fin la pantalla para colocar la mía. Gracias, Pipe. Qué interesante las preguntas que hace Felipe, ¿cierto? O sea, Dios pudo haber evitado que murieran 50 millones de personas por la primera foto que mostró Felipe, esta influenza del año 1918. ¿Qué creen? ¿Dios pudo haberlo evitado o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo que la respuesta obvia es que sí. Claro. Lógico. Y si pudo haberlo evitado, ¿por qué no lo hizo? ¿Alguien se anima? ¿Por qué Dios prefirió
que murieran 50 millones de personas, niños, bebés, ancianos? ¿Qué? Es una pregunta fuerte igual. O sea, cuando uno piensa, ¿por qué Dios decide hacerlo? Nos lleva a meditar profundamente. No sé si Dino quería decir algo. ¿Por qué crees, Dino, ya que estás con el micrófono abierto? No, no quería decir nada. ¿No? Pero igual, pues Estaba anímate. haciendo. Anímate. ¿Por qué Dios no lo evita? Por ejemplo, ¿qué responderías tú? Bueno, primero que todo, hay que entender que lo bueno y lo malo viene de Jehová, partiendo por eso, y es la voluntad de Dios. Como bien dice la Escritura, tanto lo bueno y lo malo. No, hay un concepto que ustedes quizás manejan mejor, la teodicia, que es como finalmente la respuesta a la pregunta ¿por qué existe el mal y por qué Dios lo permite? Y algo que por lo menos yo he aprendido en el último tiempo, es que finalmente dentro de la soberanía de Dios, que el tema que nos convoca, justamente Él permite la maldad para su propia gloria. Y justamente el coronavirus, lo que a mi juicio, y a la luz de la Escritura, me parece que es, no sé si llamarlo un juicio de Dios, pero sí claramente algo que está dentro de la voluntad de Dios para su propia gloria. Y aunque nos parezca un poco incomprensible porque el sufrimiento es enorme, también entendemos a lo largo de la Escritura que Dios muchas veces usa el dolor para bien pulir la madurez de los creyentes, pero también utiliza lo que usa también para llamar a los incrédulos. Perdona que me explaye un poco, pero me acordé también de un testimonio de John MacArthur, el predicador norteamericano que aquí mucho nos gusta. Explicaba que después del 11 de septiembre en Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas, hubo un aumento significativo de lo que es el ingreso de personas en la iglesia cristiana. Obviamente, a raíz de que Estados Unidos, como potencia mundial, no podía entender cómo su núcleo, cómo su zona de fortaleza, entre comillas, la nación más poderosa del mundo, había sido derrumbada por 2 aviones, entre comillas, lo cual también significó un cambio histórico para Estados Unidos, y para ellos le generó una incertidumbre, generó mucha incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, hay también una necesidad y un anhelo también de respuesta frente a lo que es por venir. En el libro de John Lennox, que estábamos leyendo, habla un poco de eso. Finalmente, todo esto que está ocurriendo tiene que ver con los propósitos y la gloria de Dios. Todo lo bueno y todo lo malo viene de Dios, incluyendo esto. Perdón que me haya ido en la bola. No, está bien, excelente. Súper. Gracias, Diana, por contestar también la pregunta, también informada bíblicamente. Y es una pregunta que tenemos que hacernos, o sea, es necesario que pensemos en esto, o sea, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que la gente muera? ¿Por qué Dios permite que haya hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite que se desaten una peste bubónica donde muera 1/3 de la población mundial? Son preguntas de verdad que son relevantes para los creyentes, porque la respuesta que demos va a depender o va a influenciar un poco lo que logremos transmitirle al resto. Entonces hoy día les traje un tema relacionado con el COVID, obviamente, y específicamente con el tema de la soberanía de Dios, ¿vale? Entonces, yo puse aquí el título de este pequeño mensaje que vamos a tener hoy: Coronavirus, COVID-19, la soberanía de Dios en tiempo de crisis. ¿Vale? Antes de partir específicamente con los puntos del mensaje, si tienen donde tomar apunte también, lo pueden tomar en este momento, tener para anotar si es que van a escribir. Pero me gustaría partir diciendo que en estos momentos de crisis, el único lugar seguro donde podemos ubicarnos, el único lugar seguro donde podemos plantarnos es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios están las respuestas ante las situaciones de crisis que no ofrece ningún otro sistema. Ningún otro sistema ofrece una respuesta satisfactoria al problema del dolor, al problema del sufrimiento,
Y obviamente el ateísmo, el agnosticismo y cualquier filosofía no teísta, por decirlo de algún modo, responde esta pregunta de manera muy básica y absoluta y completamente insatisfactoriamente. Pero en contraste con eso, la Biblia responde la pregunta del dolor, la pregunta del sufrimiento de una manera muy diferente, y una manera que para los creyentes es muy esperanzadora. Entonces, mi idea hoy es poder llevarlos y que vamos juntos hacia lo que la Biblia enseña, tanto sobre la soberanía de Dios y cómo Dios utiliza los momentos de crisis en tiempos difíciles como los que estamos pasando hoy. Entonces, la primera afirmación que me gustaría hacer es que Dios es quien está llevando a cabo esta pandemia. Eso es lo primero. Y creo que es el primer fundamento que tenemos que establecer. O sea, ¿quién decidió que esta pandemia sucediera? Nuestra respuesta inmediata debe ser Dios. No fue Satanás, no son causas externas, incluso las causas biológicas o las causas, biológicas, son causas secundarias que dependen de la causa primaria, que es Dios. Dios. Y si nosotros creemos lo que la Biblia enseña, vamos a tener que entender que Dios siempre es la causa primaria de todo lo que sucede en el mundo. Y reafirmo esta idea de causa primaria. ¿Por qué digo causa primaria? Porque Dios, por ejemplo, pudo permitir en el caso de Job que Satanás tocara la vida de Job, le quitara posesiones, le quitara su salud, le quitara su familia, pero ojo, Satanás fue en el primer capítulo de Job a pedir autorización a Dios para hacerlo. Por lo tanto, es Dios quien es la causa primaria ante las cosas que están sucediendo en el mundo. Y no Satanás, no otro sistema. Es Dios quien va a marcar lo que va a suceder en el mundo. Y quiero mostrarles, por ejemplo, algunos pasajes que nos van a mostrar eso. Tengo aquí una cita. Dice Isaías 46, 9 al 11. Te voy a pedir a la Naya si me puede ayudar leyéndola, por favor. Naya, ¿estás por ahí? Sí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Muchas gracias, Naya. Fíjense qué interesante pasaje. Isaías, más o menos cerca del 740 a.C., profetizando dentro del reinado del rey Usías y el contexto dentro del rey Manasés, en esta parte de esta sección, la tercera parte del libro de Isaías, se trata de una serie de profecías que Isaías entrega para su pueblo. ¿Y qué es lo que quiso transmitir Isaías? Lo primero que quiere transmitirle Isaías en este contexto es que Dios es grande y poderoso. Y Él se encuentra por sobre todas las cosas. Y Él siempre hace su voluntad. ¿Vale? Y en este contexto, ¿qué le quería decir Isaías a Israel? Que era segurísimo, que no había duda, que Él los redimiría y los restauraría en el futuro tal como los prometió. Entonces, ¿qué nos muestra este versículo, como digo acá? Digo, fíjense esta parte que marqué aquí con un color especial. Dice, yo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, tenemos un Dios que anuncia el futuro, y anuncia el futuro no simplemente porque Él sepa que va a pasar, sino que Él anuncia el futuro porque Él decreta lo que va a pasar. Y hay una gran diferencia entre que Él sepa el futuro y entre que Él decrete el futuro. Porque fíjense cómo dice en esta segunda parte. Dice, haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Esto significa, en pocas palabras,
que Dios, quien puede ver lo que va a pasar en el futuro, se va a asegurar por el consejo de su propia voluntad ejecutada en que lo que Él dijo que iba a pasar va a suceder irremediablemente y nadie va a poder detenerlo. Cuando Dios hizo profecías, por ejemplo, acerca del Mesías, cuando Dios hizo profecías sobre Cristo, no había ninguna posibilidad de que esas profecías no se cumplieran. ¿Por qué? Porque Dios las estaba llevando a cabo. Y Él hace lo que quiere. Y Él hace, como dice acá, lo que piensa, lo que determina. Y es su voluntad lo que determina lo que va a suceder en el futuro. Eso no anula tu libertad, sino que dentro de la libertad que Dios te ha concedido, siempre se hace lo que Dios quiere, a pesar de que tú hagas cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Creo que el mejor ejemplo es la vida de José y sus hermanos, donde ¿qué peor escenario se puede plantear para una persona que tus hermanos te vendan, te intenten matar y José responde con este desenlace fantástico en el libro de Génesis: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo utilizó para bien. Incluso la maldad es usada por Dios para sus fines y sus propósitos. Esta es la misma idea que plantea Nabucodonosor en el libro de Daniel. Es la misma idea que plantea Nabucodonosor en el libro de Daniel. Y le voy a pedir a Vale si nos puede leer esta pequeña cita, pero le voy a pedir que por favor nos lea desde el versículo 31, la Vale Díaz, mi esposa, desde el versículo 31 hasta el 35, por favor, Vale. Que lea lo que está en la pantalla, ¿no? Bueno, lee lo que está en la pantalla y después, si alguno lo tiene en la Biblia, leemos los versículos que están antes, ¿vale? Okay. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vale, perfecto. En los versículos desde el 31 hasta el 34, se le está anunciando a Daniel lo que iba a pasar con Nabucodonosor, y él se lo transmite directo al rey. Le transmite al rey Nabucodonosor que Dios había decidido castigarlo por su orgullo, por su soberbia. Y en este contexto, una vez que Dios castiga a Nabucodonosor y lo convierte en una bestia, le crecen las uñas, empieza a comer pasto, está como un animal salvaje. En ese contexto, cuando Nabucodonosor experimenta la soberanía de Dios, cuando experimenta que nadie puede oponerse a su voluntad, dice, todos los habitantes son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga, no hay quien pueda decirle eso. Y es interesante porque un rey en la antigüedad, en el caso, por ejemplo, de los babilonios, eran considerados casi como deidades. Por lo tanto, lo que el rey decía, en su contexto, se llevaba a cabo y se hacía. Pero este rey experimenta el poder de Dios y su soberanía. Experimenta que Él tiene control, y por más soberbio que sea Él, por más poder que tenga, Él no puede oponerse a lo que Dios quiera hacer. Él no puede oponerse, porque cuando Dios decide hacer, es Él quien hace. Y esto es súper aplicable a nuestro contexto actual. O sea, o es lo que nos permite aplicarlo, porque Dios es responsable del coronavirus. Él es quien enferma, Él es quien sana, aunque nosotros podamos ser responsables por no tomar las medidas necesarias, por ser irresponsables, pero Él decretó que así sucediera. Y si uno piensa, por ejemplo, fíjense en Deuteronomio 32-39. Deuteronomio 32-39. En este pasaje es un pasaje que se encuentra al final del ministerio de Moisés. Y Moisés, desde el versículo 31,
entrega una canción profética donde aborda el tema de la apostasía de Israel y el juicio seguro que iba a caer sobre ellos por irse a los ídolos. Entonces, ¿qué le dice Dios? Le dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En este contexto, fíjense, Dios le está diciendo a Israel que su vida depende únicamente de Él. Él hace morir, Él hace vivir, y no hay a quién más recurrir. No existe nadie que pueda cambiar lo que Dios ya ha decretado. Incluso en este contexto, especialmente los ídolos a los cuales Israel oraba, no podían detener lo que Dios determinaba para ellos. Si Dios determinaba que sobre Israel iba a caer castigo, no importa cuántos pedazos de madera le rezaran, no importa cuántos sacrificios le hicieran a Moloch, no importa cuántos niños pasaran por fuego, jamás se iba a poder detener lo que Dios quisiera hacer con sus vidas. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y nuevamente, esto aplica nuevamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios decide para cada persona en el planeta si vive o muere, si se enferma o si se sana. La causa primaria de la salud de las personas es Dios. Incluso si una persona se enferma de coronavirus, la causa primaria es Dios y la causa secundaria el virus. Pero Dios decidió que así fuera. Esto no significa que no tengamos que cuidarnos, esto no significa que seamos irresponsables y dejemos todo como que no importa, sino que al contrario, Dios en su soberanía utiliza las autoridades, utiliza las medidas sanitarias para nuestro provecho, para nuestro bien. Por ende debemos acatar todas las medidas que puedan ser para nuestro cuidado, pero sin perder de vista que es Dios quien lo decide hacer. Fíjense otro pasaje en Santiago. Santiago 4:13 al 15. Le voy a pedir al Josu si me ayuda leyendo esta cita, porfa. Está aquí proyectada. Tres al 15. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muchas gracias, Josu. Vale, fíjense dos cosas interesantes en este pasaje que plantea la misma idea que estábamos viendo anteriormente. Primero, ciertamente nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, cuando yo pienso en la neblina, pienso en algo inconsistente, que se va con facilidad y algo que dura poco, algo que se desvanece, que ni siquiera a veces vemos cómo desaparece, es algo frágil. Y esa es nuestra vida. Y es la vida de cada ser humano en el planeta. O sea, no importa cuántos años tengas, hoy puedes morir en el sueño de un paro cardíaco. Hoy te pueden atropellar. Hoy te puedes contagiar de coronavirus y te puedes poner grave. Nadie, ni siquiera la persona con más dinero y más poder, está libre de que su vida se pueda desvanecer. No importa cuánto tengas, no importa si eres pobre, si eres rico, si tienes educación o no tienes educación. Si Dios quiere que tu vida desaparezca porque es como neblina, lo va a hacer. Y es la realidad para cada persona. Por eso las personas se preguntan en este momento y empiezan a pensar sobre la muerte. Empiezan a pensar, ¿qué pasaría si me diera a mí? ¿Qué pasa si le diera a un familiar? Porque nuestra vida es como la neblina. Un concepto que toma y se desarrolla también en el Antiguo Testamento a través del libro de Eclesiastés. La palabra vanidad que aparece en el libro de Eclesiastés
es la misma palabra que se ocupa aquí en neblina, pero es la transliteración del hebreo al griego, la misma palabra. O sea, cuando en el libro de Eclesiastés nos dice que la vida es vanidad, es como neblina, es como niebla, es como algo que se difumina, que no tiene contenido, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, otro aspecto interesante de este pasaje es que dice, si el Señor quiere, viviremos. O sea, nuestra vida, y repito esta idea que vengo diciendo, depende absoluta y completamente de Dios. Él es la causa primaria de las cosas. Y esta es la mejor noticia que hay para las personas creyentes. Creyentes. Para una persona que no es creyente, saber que está en manos de un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, es la peor noticia que se le puede hacer. Porque no va a haber un pecado que se le perdone, porque sí o sí se va a cumplir el juicio final, porque sí o sí se van a tener que presentar frente al trono blanco, porque sí o sí van a ir al lago de fuego, porque se va a cumplir. Pero si tú creíste y tienes a Cristo, sabes que ese no es tu destino, y que Dios te ha salvado, Dios te ha dado vida eterna con Él, y Dios no te está condenando a través del coronavirus a ti. Dios te está puliendo, Dios está trabajando en tu carácter, Dios te está enseñando a depender de Él, y otras cosas más. Pero si no conoces a Cristo, esta es la peor noticia que te puede llegar. Pero obviamente Dios te da una salida, y es parte de lo que Dios está haciendo a través del coronavirus. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada escapa de la voluntad de Dios, nada escapa de los planes que Dios tiene. Él hace conforme a como quiere hacer. Y la pregunta lógica que nos planteaba Felipe al comienzo es, si Dios hace lo que quiere, ¿por qué querría llevar algo así a cabo? ¿Por qué Dios querría? Y obviamente si yo pretendo responder esa pregunta esta noche, tengo que ir a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia me autoriza a decir con respecto a su voluntad. Entonces, vamos al primer punto. Yo les voy a ofrecer algunas respuestas. Parte de las respuestas que tomé, las desarrolla un poco más el libro Coronavirus y Cristo de John Piper. Muchas de las ideas que aparecen son de él, originales, mezclado con algunos aspectos también parte de lo que yo pude investigar también. Entonces, vamos a la primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Vemos aquí. Entonces, ya que sabemos que Dios es la causa primaria del coronavirus, ¿por qué permite y decreta que esto suceda? Vamos a la primera entonces. La primera respuesta dice, con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Lo vuelvo a leer para que nos quede clarísimo esta primera razón. Respuesta 1. Dice, con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. ¿A qué me refiero con esta idea inicial? Que desde el Génesis, desde que hubo caída para el ser humano, se observa en la creación de manera física la devastación global y la miseria que hemos dejado en el mundo. Toda la belleza que hay en la creación está entretejida y entremezclada con enfermedades, frustraciones, maldad. Todo está mezclado. A veces es increíble observar la creación, observar lo hermoso que Dios ha hecho a los animalitos, lo hermoso que Dios ha hecho a la naturaleza, pero es muy bello, por ejemplo, observar una playa paradisiaca y ver lo hermoso que ha hecho Dios en la arena, en el cielo, en los colores. Quizás, por ejemplo, el Josu y la Katy, que estuvieron hace poco en Brasil, habrán podido ver, las playas son hermosas,
maravillosas, arena blanca, si uno es muy blanco se te queman hasta la uña, así, a ese nivel, si uno es demasiado blanco. Pero es también terrible ver cómo en esas mismas playas puede arrasar un tsunami con la gente, puede arrasar con las casas, puede arrasar con las viviendas. Y es el mismo, fíjense que está en la mezcla entre la belleza de lo que Dios creó y obviamente el producto del ingreso del pecado en el mundo. Cuando Dios creó el mundo, en Génesis 3, dice literal que lo que hizo era bueno en gran manera. Lo que Dios había creado era bueno. El plan de Dios no estaba en el plan original que hubieran tsunamis. En el plan original no habían coronavirus. En el plan original ni siquiera teníamos una dieta carnívora. En el plan original, en lo que aparecía antes, los primeros 2 capítulos del Génesis, los animales no morían. El hombre no mataba a los animales para subsistir. El pecado marcó el ingreso de la muerte. Imagínense, yo entiendo, por ejemplo, a las personas que pueden comprender el sufrimiento, por ejemplo, de los animales, porque es parte de lo que el pecado ha hecho en la creación. Dios no prohíbe comer carne, obviamente, pero obviamente que tengamos una dieta carnívora hoy es en parte por el ingreso del pecado, porque en el plan original Dios tenía una dieta full vegan, full vegana. Entonces, es full interesante pensar y ver que desde que el pecado ingresó en el mundo, la creación marcó un cambio. Todo cambió en lo que Dios había creado para el ser humano. Y observen este pasaje. Le voy a pedir a la Katy si me ayuda leyendo este pasaje del libro de Romanos, por favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime, a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gracias, Katy. Súper, fíjense algunos aspectos interesantes. Aquí dice que la creación gime y tiene dolores de parto. O sea, la creación fue sujetada a vanidad, fue puesta por Dios, si se quiere decir de otra forma, para expresar lo que el pecado hizo en el mundo, lo que el pecado provocó en el mundo. Nadie sensato puede decir de que no se da cuenta de que algo malo está pasando en el mundo. Nadie es sensato. Pregúntenle a cualquier persona, no importa si sea creyente o no creyente, pregúntenle si el mundo funciona bien. Y vean qué les va a decir. Les va a decir que funciona mal el tema con los políticos, les va a decir que la gente es mala, les va a decir que hay corrupción, les va a decir que los desastres naturales son terribles. Nadie podría decir, ¡ay, qué lindo es la vida en la Tierra, espectacular, todo funciona perfecto, casi no hay calamidades, vivimos en un mundo ideal, utópico! Ni cerca, porque en el fondo la creación está llena de virus, de desastres naturales. El Pipe nos mostraba una pandemia en Estados Unidos y que después se expandió hacia el resto del mundo, esta influenza H1N1, la más antigua, que mató 50 millones de personas. Y cuando digo 50 millones de personas, es casi 3 veces la población completa de Chile. 3 veces. O sea, imagínense que desaparecen todos los chilenos. Todos, pero todos. Y uno empieza a dimensionar, porque uno ve un número y dice, 50 millones. 50 millones, claro. Pero si uno piensa que murieron niños, que murieron familiares, que murieron familias completas, es increíble el número, 50 millones. En la peste bubónica, más 1/3 de la población del mundo. Es como que hoy se acabaran todos los chinos. Adiós AliExpress. Así, imagínense, desaparecen todos los chinos.
que son casi un tercio de la población mundial. Es mucha gente, es mucha, que uno no lo dimensiona de verdad. Pero eso nos hace ver que, eso nos hace ver, cosas ahí por los otaku ahí sufriendo. Eso nos hace ver que Dios ha hecho evidente en la creación que el pecado manchó su relación con la humanidad. Se hace evidente. Incluso les leo esta pequeña cita que tiene John Piper. Le voy a pedir a la Vale González si me ayuda leyendo la cita, porfa. Si es que sigue aquí, creo que sí. Dios llama a arrepentimiento. Esto es lo que propongo. Dios maldijo el mundo físico para que las atrocidades físicas que vemos a nuestro alrededor a través de enfermedades y calamidades sean representaciones vívidas de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, el mal físico es una parábola, una dramatización, un letrero que apunta a la atrocidad moral de la rebeldía en contra de Dios. Perfecto, muchas gracias, Vale. Fíjense qué linda esta cita, no linda en relación a lo que significa, sino que decidora en relación a lo reveladora que es. Dice, Dios maldijo el mundo físico a través de enfermedades, calamidades, para que nos diéramos cuenta de lo horrible que es el pecado. El mal físico, dice, es una dramatización, una parábola, que apunta a la atrocidad moral de la rebeldía contra Dios. Cada desastre natural, cada pandemia, cada vez que muere un niño, cada vez que alguien pasa hambre, cada vez que yo puedo ver eso, debo recordar que es el pecado contra Dios que causó eso. Porque no era el plan de Dios que así sucediera. No era el plan de Dios. Y obviamente cuando Dios rehaga la creación, cuando Dios haga cielos nuevos, nueva tierra, cuando gobernemos como iglesia con Dios, estas cosas no van a suceder. Porque en su plan, Él quería que fuera diferente. Y esto nos muestra, esto es como un golpe en la cara, así para la gente. Esto es un golpe en la cara para los sistemas económicos. Es un golpe en la cara para los sistemas políticos. Esto es un golpe en la cara para la globalización, para el capitalismo, para cualquier sistema económico, no importa que sea, de cuál índole. Es decir, no hay sistema económico, político, social, que pueda detener los planes de Dios. Por más desarrollo que puedan haber en los países occidentales, en los países europeos, donde funciona la salud, donde funciona la educación, donde hay ecología, y la gente admira Francia, admira España, admira Inglaterra, y Dios hace así, clic, y destruye su sistema. En un segundo, colapsa su sistema de salud, colapsa el sistema político, colapsa el sistema económico, porque Dios no se puede enclaustrar en un sistema. Él es más grande que los sistemas. Y si Él quiere destruir un sistema, lo va a hacer en el momento que quiera. Y los gobiernos y los sistemas deben entender eso. Que al igual como Nabucodonosor dijo, entiendo que tú haces y deshaces como quieres, es algo que nosotros también debemos entender. Vivimos en un mundo globalizado, con ciertas comodidades, pero Dios las puede quitar para mostrarnos la fealdad del pecado en un instante. En un instante. Y es parte de lo que tenemos que entender. Esto es lo que hemos hecho como humanidad al rebelarnos contra nuestro Creador. Y nos lleva en el fondo a nuestro segundo motivo. Si la primera razón de por qué Dios permite la maldad, de por qué Dios permite esta representación del coronavirus, o sea, llevar a cabo el coronavirus en el mundo, si la primera es para mostrar el pecado y su fealdad, la segunda razón es el coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. Vuelvo a leer. Dice, el coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. Déjenme leerles un pasaje que le voy a molestar a la Karin, si me ayuda leyendo este pasaje del libro de Lucas 13, del 1 al 5, por favor. Está completo el de la pantalla, ¿cierto? Sí, está completo de la pantalla.
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchas gracias, Karim. Otro punto bien interesante de analizar, ya casi llegando hacia el final. Esta es la última razón que vamos a ver hoy. Pero fíjense que Dios está mostrando dos desastres. Uno, el tema de lo que estaba pasando con Pilato, y la torre de Siloé, esta torre que cayó sobre estas personas, y a la gente le estaban haciendo la pregunta a Dios, a Jesús. Le decían: Jesús, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estaba Dios cuando cayeron murieron estas 18 personas en la torre de Siloé? ¿Por qué no lo detuviste, Jesús? ¿Por qué no le dijiste a tu Padre con el que tanto hablas que no se quede dormido, que tenga cuidado de las personas? ¿No ves que la gente está sufriendo, que está muriendo gente, que le cae una torre, que parece un evento fortuito incluso? Dicen: por favor, Jesús, dile a Dios que tenga más cuidado para que estas cosas no pasen. Obviamente, la respuesta de Jesús a esta acusación implícita que le están haciendo, al acusar de maldad a Dios por hacer esto, le dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense qué interesante el detalle. En vez de Jesús aludir directamente a las personas que ya murieron, les dice a las personas que están vivas: ellos ya murieron, pero fíjense ustedes, los que están vivos, los que aún gozan de salud, fíjense que necesitan arrepentirse. Les estoy mostrando una imagen de lo que el pecado hace en el mundo. Y te estoy diciendo a ti, que me estás acusando ahora, que si no te arrepientes vas a perecer, igual como perecieron ellos. Y es un llamado, o sea, Dios nos está mostrando que en tiempos de crisis solo podemos ir a un lugar, solo podemos plantarnos en un lugar seguro, y ese lugar es, sí o sí, Cristo. Cristo es la roca. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Y cuando decimos todas, es todas. Si muere un familiar, si pierdo mi trabajo, si estoy sobrecargado de trabajo en mi universidad, todo en algún sentido ayuda para bien. Y que Dios sea soberano y Él controle todos los aspectos de la vida es una hermosa noticia, porque sabemos que nada de lo que pasa en tu vida, nada, absolutamente nada, escapa de lo que Dios quiso para ti, de lo que Dios tenía planeado para ti. Y si Dios lo planeó para ti, era lo mejor que te podía suceder. Si perdiste tu trabajo, si perdiste algún familiar, era lo que Dios había determinado. Por lo tanto, en algún sentido, que a veces es muy oculto y desconocido para nosotros, es bueno. Es bueno. Si pienso, por ejemplo, en el libro de Ruth, cuando Noemí dice al comienzo que el Todopoderoso la había puesto en amargura. En amargura me trajo el Todopoderoso, dicen los primeros capítulos de Ruth. Pero cuando uno mira el desenlace del libro de Ruth, al ver que Ruth con Booz se casan, tienen un hijo, y ese hijo finalmente es el ascendiente, no sé, me perdí, del rey David. Del rey David. Entonces, por medio de esta situación amarga de Ruth y Noemí, nace posteriormente el rey David, y del rey David, nuestro Señor y Salvador. Entonces sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. Y incluso cuando uno piensa en el libro de Job o en todas las historias que pueden encontrar en el Antiguo Testamento, fíjense en esta pequeña cita también que coloca John Piper en su libro. Voy a pedir a Fabri si me ayuda leyéndola, porfa, fuerte.
¿Tienes audio, Fabio, no? Ahora sí, ¿o no? Sí, perfecto. Ahí está. Lo que Dios está haciendo con el coronavirus es mostrándonos, gráfica y dolorosamente, que nada en este mundo da la seguridad y satisfacción que solo podemos encontrar en la grandeza y valor infinito de Jesús. Esta pandemia global nos quita la libertad de movimiento, detiene nuestras actividades económicas y no nos permite relacionarnos cara a cara. Nos quita nuestra seguridad y comodidad, y al final puede quitarnos la vida. Vale. Gracias, Fabio. Fíjense qué interesante punto. Dios nos muestra de manera gráfica, no hay seguridad en el mundo. No hay seguridad en el mundo. No hay gozo pleno en el mundo. No hay satisfacción plena en el mundo. No hay nada que me pueda entregar lo que Cristo da. La seguridad que Cristo me da. De saber que si me enfermo hoy, si me muero hoy, voy a estar muchísimo mejor, como dijo el apóstol Pablo. De que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si yo no estoy ahí, es un llamado de atención para que nosotros podamos transmitirle también al mundo de que en Cristo hay una certeza mayor, una certeza mayor. Y a veces yo creo que la gente no dimensiona realmente de lo que el pecado es, de lo que la maldad es, y Dios como que nos golpea en la cara y nos dice, fíjate, esto es el pecado, esto es la maldad en mi creación. Nadie podría quejarse en el mundo diciendo, no me di cuenta que el pecado era terrible. Nadie podría decir eso, porque es tan evidente a nuestro alrededor, está tan claro en la creación, que es un llamado para que nos arrepintamos, para que entendamos que no hay certeza en un modelo económico, no hay certeza en una ideología, no hay certeza en ningún otro sistema que no sea en Cristo, el que determina lo que va a suceder antes, quien sabe el futuro, quien decreta el futuro. Y nos muestra también que si Dios permite este nivel de sufrimiento, es también para detener un sufrimiento mayor. Una vez una estudiante en el colegio me hizo esta misma pregunta, me dijo, profe, ¿por qué Dios permite el mal? Me dijo, buena pregunta para clase y buena pregunta también para poder testificarle también. Y una de las respuestas que le hice, que también la toca Josías Grauman y también Ravi Zacarías, es que Dios permite que haya sufrimiento, dolor, aquí, quizás para evitar que más adelante haya un sufrimiento mayor. Es decir, el infierno es mucho peor que el coronavirus. Es mucho peor que morir aplastado por una torre. Mucho peor. Y es una imagen vívida de decir, arrepiéntanse, crean en mí. Te lo estoy mostrando en la creación, te lo estoy mostrando en tu propio corazón, te lo estoy mostrando en todas partes, en cómo la gente se relaciona, en cómo la gente está viviendo su vida, en lo que pasa en tu corazón. Es increíble, o sea, ¿quién no se puede dar cuenta, como dice el libro de Romanos, que el pecado mora en nosotros? Que hago lo que no quiero hacer, de que tengo pensamientos que no debería tener. El pecado nos está hablando todo el rato y nos debería llamar a correr a Cristo, a buscarle con fuerza, a abrazarle en este tiempo de crisis y poder llamar a arrepentimiento a otras personas. No solo a cambiar mi vida, a vivir como Cristo quiere que yo viva, sino que también a llamar a otros. Es un buen momento para evangelizar. Es un buen momento para hablarle a las personas, porque la gente tiene miedo de morir. Tiene miedo de morir, porque sabe en su corazón que después de la muerte viene el juicio. Si no, la gente no temería. Y esa certeza absurda de creer que no hay nada después de la vida, no tiene ninguna certeza. Ninguna certeza. En cambio, sabemos con toda autoridad que, por ejemplo, el Dios que hizo cientos de promesas sobre el Mesías, cientos de años antes que se cumplieran. Tenemos, por ejemplo, manuscritos del libro de Isaías del 200 antes de Cristo, donde está escrito Isaías 53. Si usted ha leído Isaías 53, sabrá
que no hay un retrato más evidente de Cristo, y escrito 200 años antes. Y si uno analiza, por ejemplo, todas las profecías que se han cumplido en la Biblia, en el Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo, es un retrato de que Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Un retrato que nos lleva a saber que si Dios dijo algo, prometió que iba a regresar, prometió que iba a reinar, prometió que iba a haber un juicio, sabemos y tenemos plena certeza de que se va a cumplir. Entonces, que esto pueda impactar nuestras vidas, llevarnos a cambiar nuestra manera de vivir, cambiar mis hábitos, buscar a Dios para que Él me guíe hacia su voluntad, hacia lo que Él quiere hacer con mi vida y no lo que yo deseo. Porque, ¿qué es lo más sensato de hacer cuando sabemos que Dios tiene control absoluto de todo? Es someternos a su voluntad. ¿Y dónde la puedo encontrar? Lógicamente en su palabra revelada, inspirada directamente por Él, para encontrar y alinear mi voluntad con los decretos y voluntad de Dios. Eso yo creo que es lo mejor que puedo hacer, así que los invito a que podamos orar. Oramos para finalizar este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias infinitas, Señor, porque en tu palabra tenemos certeza, porque en tu palabra podemos descansar, Señor, porque tú nos has dejado, Señor, un manual, Señor, donde podemos conocerte, donde podemos saber qué crees, qué piensas, qué vas a hacer en el futuro. Ayúdanos, Señor, a ser modificados por tu palabra, a cambiar, a arrepentirnos, Señor, de nuestra maldad, de nuestra falta de constancia, Señor. Y tú sabes, Señor, que es una lucha que tenemos todos los días, Señor, por hacer tu voluntad, por querer conformarnos a tu imagen, Señor, y te fallamos, Señor, muchas veces. Queremos, Señor, ser cambiados por tu carácter, transformados por tu voluntad, y tener certeza, Señor, de que tú estás obrando para bien, independiente de lo que pueda pasar, independiente de lo que pueda pasar en nuestra familia, independiente de lo que pueda pasar en la iglesia. Sabemos que todo obra para bien porque somos tus hijos, que nos amas, Señor, y siempre has sido fiel y bueno con nosotros. Bendícenos, Señor, habla en nuestros corazones, Señor, para poder cambiar y glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Así que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Roberto por lo que ha sido este mensaje, nos alienta bastante, nos orienta un poco en las preguntas que habíamos contestado. Me queda dando vuelta un versículo que es mi versículo preferido, que es Juan 13:7, donde dice: Jesús le respondió y dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Muchas cosas de las que pasan no tenemos respuesta inmediata, pero Dios tiene un plan perfecto y dentro de ellos también están estas cosas por las cuales vivimos. Así que confiar nada más en Él, que Él tiene el control y es misericordioso con sus hijos. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Roberto todavía conectado. Pueden abrir sus micrófonos también ahí. Nadie, están todos con sueño, parece. Ya para ir finalizando, no sé si están todos en sus casas, pero queda poquito ya para el toque de queda. Me gustaría dejarle el desafío de donde mismo sacó el material Roberto, que es el libro Coronavirus y Cristo de John Piper. Me gustaría, no sé si todos lo tienen, si no lo podemos compartir, Robert, por el grupo de jóvenes mayores. No sé si ya lo había enviado, no Las recuerdo. diapositivas también, por favor. Sí, eso también iba a pedirle. Así que, bueno, dejarle el desafío, lo vamos a compartir ahí para que podamos leerlo. Quizás la próxima reunión ahí comentar un poco más en detalle qué les pareció el libro, no es muy largo, así que para que vayan ahí leyéndolo y... Sorry, estaba hablando de mi tía. Que lo vayan leyendo ahí y animándose también en lo que se comparte en él. Me gustaría pedirle al Manu si quiere orar para finalizar la reunión. Sí, para que nos despida ya y vayamos terminando. Ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta memoria de vida que nos has dado.
Te damos las gracias por esta linda reunión que pudimos tener acá con el grupo de jóvenes mayores. Te damos gracias por Roberto, por habernos dado esta lección, este compartir sobre el virus y cómo se ve reflejado el poder de Dios en esto. Solo tenemos que tener confianza en Él, ya que si por algo Él lo trajo, Él lo va a poder eliminar. También te pedimos por todo este grupo de jóvenes, que los cuide, también por los que siguen trabajando, los que van a entrar a trabajar, que los cuide a su familia. También te pedimos por lo que queda de esta noche y que todo pueda salir muy bien en esto, lo que queda de esta pandemia. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.